Grabar. ¿Ya me entienden? Entonces, las pruebas recuperativas estaban listas desde el día miércoles hasta el día viernes, a las 21 horas. Las pruebas del módulo 4, el módulo 4 es súper cortito, son 5 hojas, es poquita esta materia, materia que ustedes ya han visto. La vamos a ver el día de hoy y el día de mañana vamos a repasar la materia, pero la evaluación del módulo 4 va a quedar lista hoy día, ¿ya? Mañana vamos a revisar lo que son notas, lo que es asistencia y dudas que ustedes tengan con respecto a la materia. ¿Se entiende? Sí, señora. Sí, señora. Francisca. Ya, entonces, vamos a comenzar. Libros, módulo 4, libros que se llevan en una notaría. Clasificación de los libros notariales. Primero tenemos tres tipos de libros. Tenemos lo que es el libro de protocolo, ya, el repertorio y el índice. Y dentro de este mismo módulo vamos a también a conocer lo que es la pérdida o inutilización de libros que se llevan en una notaría y deber de reserva o confidencialidad del notario. Entonces, lo que nosotros hemos visto en clases, en estas 14 clases que hemos llevado, eh, ¿qué entienden ustedes por el libro de protocolo o de repertorio? Que son libros que hemos mencionado. El libro de índice también lo mencionamos con relación a los testamentos, no sé si se recuerdan. Pero coméntenme ustedes, ¿qué es lo que entienden de estos tres libros? Lo que entiendan. Ustedes saben que no importa si se equivocan o no. Doña Melina, Profe, yo ayer estuve leyendo un poquito de eso, de los libros. Pues yo ayer entré a estudiar eso de cosas. Estuve leyendo. Y es algo donde lleva las escrituras y las actas que se otorgan. Como cuando uno va a ir a buscar un registro, por ejemplo, ¿cómo te explico? En Colombia. En Colombia a los niños los registran en las notarías. Y uno va, pues, a nosotros nos llaman folio, uno va a solicitar un documento, está en tal folio, ahí donde reposan los registros, las actas de nacimiento, las escrituras, las actas de matrimonio. claro. Ya, pero en el libro de repertorio, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos, primero vamos a ver el de repertorio, ¿ya? Nosotros Ujú. habíamos hablado que el libro de repertorio se inscribía en todas las escrituras públicas, con un orden Señora, correlativo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Por ejemplo, ahora vamos a terminar diciembre y vamos a comenzar enero. Y enero vamos a trabajar, por ejemplo, la notaría. Déjenme ver el calendario para explicar un ejemplo. La notaría va a funcionar el día 3 de enero. ¿Por qué? Porque el 1 es día miércoles o el 2 de enero, dependiendo, ¿ya? Entonces van a comenzar con la primera, con el primer registro de la primera escritura pública. Entonces su número sería el número de escritura 1 de repertorio, guión 2025. Si llega una segunda persona, va a ser la escritura 2-2025. ¿Ya? Es un número correlativo de registros. Por eso que es fácil identificar cuando revisan o supervisan los de la Corte de Apelaciones o los de los tribunales civiles. Cuando ustedes van a las notarías, siempre ven un letrero que está bajo cierto tal tribunal de letra.
ellos se dan cuenta inmediatamente por este orden correlativo. Claro, Entonces, porque está por número y fecha. claro, por número y fecha. Entonces, cuando se pierden escrituras públicas o cuando las revisan al azar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hay escrituras que no se pudieron cerrar, minutas que no se pudieron cerrar, pero sí se ingresó un libro de repertorio, estos deben quedar con una observación, ¿ya? Deben quedar con una observación de que no cumplió con los requisitos para hacer escritura pública, para que ese número de cierta forma quede sin efecto, ¿me entienden? Y cuando sea supervisado no se piense que están siendo negligentes con respecto a esa minuta que por alguna razón o circunstancia no se pudo inscribir en ese libro de repertorio, no se pudo cerrar. Pero el libro de repertorio es el primer libro, es el primer registro que se ingresa en las minutas. ¿Se acuerdan cuando vimos escrituras públicas? Nosotros vimos que habían ciertos minutos que no cumplían con los requisitos de escritura pública y habían minutas que podían ser que eran firmadas, por ejemplo, en una sucesión. Ya hay 5 personas que van a vender una propiedad. Desde el momento en que firma la primera persona, ahí se ingresa este número de repertorio, este número de registro, para que se entienda. Y el número de protocolo se ingresa ya al final de la escritura pública, cuando ya está lista la escritura pública, cerrada. Entonces, uno es al inicio, cuando se acepta por la asistente de notaría este ingreso a la notaría de un documento más, de un trámite más, ¿me entiendes? Se ve desde ese punto de vista, porque en las notarías se entiende que solamente se trabaja con escrituras públicas y documentos privados, pero protocoliza. ¿Se entiende, estimadísimas alumnas? Sí, profe. Explico. Profe, yo no entendí. Primero se anotan en en el libro de repertorio y después en el libro de protocolo. Sí, ya, al menos que sea un documento privado, que es cierto que no da esta vuelta como las escrituras públicas, que pasa directo al número de protocolo, como se protocolizan los documentos privados. ¿Ya? Entonces el libro de repertorio es el primer registro que ingresa, ¿cierto? Cuando ingresa la minuta, cuando se autoriza a que firmen los intervinientes. Vamos a leer acá. Hola Macarena, buenas tardes. Entonces, vamos a leer acá. Libros que se llevan en una notaría. Protocolo, clasificación de los libros notariales. Tenemos el protocolo. Es el libro en que se van agregando las escrituras y protocolizaciones en el orden que se le haya otorgado en el repertorio. Este libro se empasta cada 2 meses y cada libro no puede tener más de 500 fojas. Cada foja del repertorio se numera en su parte superior con letras y números. Cada protocolo lleva un índice de las escrituras y documentos protocolizados. El protocolo se abre con una certificación que hace el notario identificando la primera escritura. Y cada 2 meses el notario deberá certificar las escrituras que hubiesen quedado sin efecto por falta de firma de los otorgantes al final del protocolo, en el que indicará el número de escrituras y documentos que contiene y la enumeración de aquellas que hubieran quedado sin efecto. Se aplica en este caso el deber de custodia del notario respecto de los libros que la ley ordena llevar. Entonces, de todos estos libros que la ley ordena llevar, que son los registros notariales, se aplica el deber de custodia, o sea, de que queden en la conservación del notario. Entonces, las preguntas de prueba son, ¿qué es el libro de repertorio? ¿Cuántas fojas puede tener el libro de repertorio? No más de 500. Claro, no más de 500.
Ya, tenemos, hoy yo leí el protocolo. Leí el protocolo. Ese era el protocolo, no el repertorio, el protocolo. Ya. Después tenemos entonces el protocolo, el que se inscribe en los documentos, ¿cierto? Bueno, no se confundan con la protocolización de de los documentos que tienen que ver con la protocolización, tiene que ver con documentos privados, no con documentos públicos, porque es de la esencia de las escrituras públicas que se protocolicen los actos. Y después tenemos el repertorio, que es el libro en que se le otorga un número a cada escritura pública y documento protocolizado. En estricto orden de presentación, si se trata de una escritura pública, el repertorio debe contener el número, la fecha, partes que le otorgan, nombre del abogado, redactor, ¿cierto? Y la denominación del acto o contrato. Si se trata de documento protocolizado, la fecha en que se presenta, los datos necesarios para identificarlo, número de página que contiene y la identidad de la persona que solicita la protocolización. Ya, esto tiene que ver con la protocolización de los documentos privados, cómo se debe ingresar al libro de repertorio, ya, para que no se confundan. El libro de repertorio se debe cerrar todos los días. En el cierre se debe certificar el número del último repertorio, la fecha y firma del notario indicando la identificación del último documento. La omisión de estos datos en el repertorio puede ocasionar sanciones disciplinarias al notario por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, esto es súper importante, que se deben ingresar estos antecedentes. No puede pasar un documento, una escritura pública por la notaría sin que se haya ingresado en estos registros. Si no tiene un número de repertorio, se entiende de que hay algo ilícito ahí, ya que no se quiere que se sepa. Y esto de todas formas, para la protección de las personas, son rechazadas en el conservador de bienes raíces. Ya, por eso que a veces como decir la palabra, se pilla fácilmente a las personas que redactan cláusulas negligentes cuando se piden las copias de las mismas, ya. Ya, el libro repertorio se debe cerrar todos los días, ya eso es importante. O sea, si nosotros inscribimos 100 escrituras en un día, se debe cerrar con esas 100 escrituras. Bueno, el libro repertorio también, para que tengan una idea, sirve para llevar los registros también de los montos, ¿cierto? Que se cobran por por las escrituras, y también le sirve de una base de cierta forma contabilidad, ¿cierto? Contable al notario. Acuérdense que el notario no lleva el control de cuántas escrituras se van haciendo en el día, se van redactando en el día, lo mismo que con los documentos privados. Sin perjuicio de que lleve un registro particular, ¿por cierto? En el cierre se debe certificar el número del último repertorio, la fecha y firma del notario, indicando la identificación del último documento. Ya, eso es importante que ustedes lo sepan, porque esa es la función del asistente de notaría. La omisión de estos datos en el repertorio puede ocasionar sanciones disciplinarias al notario por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Qué es lo que eran las sanciones disciplinarias? ¿Cómo la pregunta, profe? Cuando vimos las sanciones disciplinarias, ¿qué es lo que son? ¿A qué abarcaba la función disciplinaria? ¿Qué negligencia por parte del notario? ¿Se acuerdan? Mm, ¿Se acuerdan que vimos la sanción civil?
Sí, señora. La sanción penal y la sanción disciplinaria. Por culpa de una escritura que no tiene calidad, profe. Claro, tiene que ver con todo el tema, ¿cierto?, del registro de las escrituras. Ya todo el tema que tenga que ver con la negligencia. Y es una función netamente propia del notario, puede fijarse, ¿cierto?, de que todo esto cumpla con los requisitos para hacer una escritura pública. En cambio, la sanción civil, acuérdense que va de la mano con los perjuicios que ocasiona, ¿cierto?, la negligencia tanto del notario como de uno de los asistentes de la notaría. Pero un perjuicio patrimonial, no tiene que ver con un perjuicio eh, funcional de la notaría, ¿entiendes? Sino que tiene que haber un perjuicio de querer, ¿cierto? De tener el ánimo, de cierta forma, de crear una escritura que lleve una cierta negligencia o cláusulas que son poco legítimas, po, o que cambie de cierta forma el sentido de la escritura. ¿Ya? Entonces tiene que ver con todo lo que ocasione un perjuicio patrimonial a uno de los intervinientes. Ya. Y la sanción penal ya tiene que ver con un fraude, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que va de la mano con los delitos que se ocasionen por falta grave también, dolosa, ¿cierto? ¿Cierto? De tanto del notario como del asistente de notaría. Y la sanción disciplinaria es la sanción propia de la función del notario. Emana de su función. En cambio, la sanción civil, a pesar de que emana de su función por ser notario, eh, va más que nada a todas las personas. Es una ley de aplicación general, ¿ya? Porque está regulada por el Código Civil, todo lo que tiene que ver con los actos contractuales, ¿ya? Entonces, es la negligencia, ¿cierto?, que emanan de los derechos y obligaciones de los contratos. Y cuando nosotros, un usuario, va a la notaría, está contratando el servicio del notario, a pesar de que no se firme un contrato, se entiende que así funciona. Y eso es lo que se demanda, la negligencia contractual entre el notario y el usuario. En cambio, en la sanción disciplinaria, lo que se sanciona directamente es la negligencia funcional del notario. Y la penal también, ¿ya? La civil y la penal son sancionadas por los tribunales de justicia. La sanción disciplinaria es por la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Entonces, si no se escribe correctamente, ¿cierto?, los registros de las escrituras que se llegan a la notaría en el libro de repertorio o en el libro de protocolo o en el índice, está, ¿cierto?, el notario prácticamente ya listo para que sea sancionado cuando llegue la revisión por parte de los ministros de la Corte de Apelaciones o los ministros, ¿cierto?, del Tribunal de Letras. ¿Ya tienen dudas con respecto a esos dos libros? Ninguna, profe. Ya, después vamos a ver lo que es el libro índice. El índice puede ser público o puede ser privado. Esto se pregunta en la evaluación. Se hace la distinción en lo que es el índice privado y el índice público. En el índice público se anotan las escrituras públicas por orden alfabético de los otorgantes. Este índice lo puede consultar cualquier persona. En el índice privado, en el que se anotan los testamentos cerrados indicando el lugar de otorgamiento, nombre y domicilio de los testigos, este índice es privado o reservado, no puede ser exhibido a terceros. El índice solo puede ser consultado por una orden judicial o por un tercero que exhiba certificado de difunción del otorgante del testamento cerrado. Profesora, Dígame.
¿El índice privado es solamente para anotar testamentos, no otro tipo de documento? Y cualquier otro tipo de documento que no quiera ser exhibido por terceras personas, ¿ya? Ya, profe, gracias. Pero en lo general son lo que más utilizados son los testamentos cerrados. Eh, ya, entonces al solicitar copia del índice privado o de un documento que se insertó en el índice privado, no se trata de abrir el testamento, por ejemplo, sino solo de informar a quien lo haya solicitado el hecho de haberse otorgado un testamento por determinada persona. ¿Y qué se nota? El número de repertorio y la fecha. Si mediante resolución judicial se ordena remitir el testamento cerrado, debe dejarse constancia de dicha orden en el repertorio correspondiente. Entonces, nosotros al solicitar una copia del testamento, ¿cierto? Nosotros no podemos dar una copia del testamento del cerrado. Lo que vamos a dar es la copia, ¿cierto?, del sobre donde se certificó la existencia del testamento, donde ¿se acuerdan que yo les dije que ese testamento no se lee las disposiciones, no es como el testamento abierto? Y se acuerdan que les dije también que en el testamento cerrado se inserta dentro de un sobre y en la parte trasera del sobre lleva la fecha en que se otorgó el testamento, los nombres del que está testando, los nombres de los testigos, los nombres del notario y la fecha de cada uno. Entonces nosotros al solicitar una copia del testamento solamente nos van a dar la copia de esa certificación. No podemos nosotros saber las disposiciones que están en él hasta que se cumpla efecto después de los días, ¿cierto?, del causante. Y si falleció el causante y queremos saber si existe un testamento, para saber las disposiciones necesitamos una resolución judicial que autorice el poder abrir ese testamento. En cambio, el índice público no, pues es mucho más sencillo, está en la vista de cualquier persona, ya por la naturaleza de las escrituras, que son escrituras y documentos públicos. ¿Ya? Entonces cualquier persona puede solicitar copia del mismo. No hay una prohibición en cuanto a esos documentos. Y después tenemos lo que es la pérdida o inutilización de libros que se llevan en una notaría. En el caso de extravío, pérdida, robo, hurto o inutilización de un repertorio, se debe denunciar al Ministerio Público a fin de que se investigue un posible hecho delictivo. Acreditada la pérdida o inutilización, debe dar inicio a un procedimiento de reconstitución que ordena el ministro de la Corte de Apelaciones, que tenga la calidad de visitador de la notaría. La reconstitución se puede hacer con las copias o declaración de testigos que hayan intervenido en el documento. Esto no debiese pasar, pero en el caso de que pase, ¿cierto? Se puede volver a reestructurar ciertos los documentos, a formar nuevamente la carpeta, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que haya un extravío de los documentos, van a ser sancionados por el ministro de la Corte de Apelaciones. Acuérdense que las notarías llevan el registro de publicidad y también de todas las escrituras públicas. Nosotros no solamente vamos a pedir registros o copias de una escritura del año 2024, vamos a pedir hasta 20 años atrás, dependiendo cuánto sea la capacidad de conservación de la notaría. Porque acuérdense que posteriormente a eso, todos estos antecedentes se envían a los archiveros judiciales. Lo mismo que ocurre con los conservadores de bienes raíces. Después tenemos el deber de reserva confidencialidad del notario. Tenemos participación en el otorgamiento de determinados documentos y deber de informar y reserva. El ordenamiento jurídico regula y establece ciertas actividades de investigación que tienen la calidad de reservadas
o confidenciales, cuya finalidad es la investigación de hechos que pueden revestir el carácter de delito. Entonces, para que ustedes entiendan esta parte, es como la parte, ¿cierto?, de colaboración o colaborativa del notario frente a un posible delito. Ya. El notario como ministro de fe puede cumplir una doble función en estas investigaciones. La primera de ellas como deber de información. El notario tiene la obligación de informar determinados actos o contratos cuando se hayan efectuado pagos en efectivo. También debe autorizar el formulario que se envía al Servicio de Impuestos Internos en los contratos de compraventa de bienes inmuebles. Ese formulario es que se firma en el mismo acto de la compraventa del bien inmueble. Y ese formulario es el de que no es vendedor habitual, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando son vendedores habituales se debe pagar un impuesto. Entonces estaría vulnerando el impuesto si él no da esta declaración jurada y tampoco lo está pagando. Entonces es una declaración jurada. El notario puede ser requerido por la unidad de análisis financiero, la Comisión de Mercados Financieros, el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, de la entrega de ciertos documentos. El asistente que participa en este procedimiento tiene un deber de reserva o confidencialidad y no puede informar a terceros el hecho y contenido de la diligencia. De hacerlo, puede incurrir en un delito de vulneración de secreto o de entorpecimiento de una investigación, sin perjuicio de delitos especiales en materia de lavado de activos, tráfico de estupefacientes, etc. En este tipo de diligencias reservadas, la asistente administrativa debe tener presente que su intervención se extiende a la responsabilidad administrativa y o penal del notario, de forma que es recomendable que cada acción que ejecute sea consultada con el notario directamente, dando estricto y rápido cumplimiento de la orden recibida. Entonces, para que ustedes entiendan, es solamente relación con la parte colaborativa del notario y a no filtrar información importante con respecto a la notaría y no vulnerar, ¿cierto? Los derechos también de los asistentes de las notarías y no incurrir en negligencias como eliminar pruebas o antecedentes que pueden ser, que pueden dar culpabilidad también a un asistente de notaría o al mismo, puestos tanto para el notario como los asistentes de notaría. Cuentan con este deber de reserva o de confidencialidad del notario. Ya. ¿Tienen dudas con respecto a este? Es el módulo 4. De esto es la prueba que vamos a tener nosotros, o sea, que van a tener ustedes el día de hoy, que se va a habilitar esta mañana. ¿Dudas? ¿Sugerencias? Profe, ¿cómo así? ¿De esta va a ser prueba hoy? Sí, pues esta es la prueba, siempre se les dije que es cortito este módulo. Ah, yo pensé que era mañana la habilitaba. No, la vamos a habilitar hoy. Y si Ah, ya. acuérdense, a las vacaciones nosotros y nosotros y ustedes terminan el curso. Entonces no quiero Sí. atrasar a la parte administrativa con respecto a sus certificaciones y a su asistencia. Como había dicho que mañana nos daba un repaso, yo pensé que el repaso era para la prueba. Claro, mañana vamos a hacer un repaso, por eso les digo, la pueden hacer hoy si se sienten preparados para hacer la prueba, es poquita la materia, o perfectamente la pueden hacer mañana con el repaso que vamos a hacer. Pero la habilita hoy está habilitada hasta mañana a las 9. Claro, Y la clase a las 7 y termina a las 9. claro. Pero como les digo, es un apunte que es de 4 hojas, o sea, lo que pasa Sí, es que es cortico. sí, necesitamos pasar Profe, la pero materia la prueba, ¿hasta cuándo va a estar habilitada? hasta el viernes a las 9, La mañana. hasta mañana a las 9.
Pero, profe, ¿cómo va a ser el repaso y termina el repaso a las 9? ¿Y cómo vamos a dar la prueba hasta las 9? O sea, no voy a poder dar la prueba después del repaso. Ah, claro, no había pensado en eso, po. Porque el Eso es próximo, lo que yo estaba diciendo, profe. ay, es que estoy tan lenta, ya quiero vacaciones. Eso es lo que yo estaba diciendo, como dar el repaso y la prueba termina a las 9. Claro, tienen toda la razón, por verdad que no. Ya. Vamos a tener que hacer el repaso de la prueba hoy día, que les quede grabada y ustedes así estudian todo el día, porque lo otro ya sería que yo les ¿Sí? habilite la prueba de vuelta de las vacaciones el día lunes 6. No, muy lejos. Eso les digo, o sea, es que necesitamos pasar mañana a materia, pues necesitamos terminar con esas clases porque ustedes deben cumplir con las horas. Buenas noches. Profe, pero a lo mejor podría mañana hacer un repaso como de todas las clases, no sé, algo como más global y nosotros hacemos la prueba con esta hojita que es cortito nomás. Ustedes tienen que dar el examen a algunas personas también de ustedes. No sé, les van a avisar después de la... es que yo pensé que estábamos súper atrasados con la materia, entonces como que les empecé a pasar la materia así como súper full, y después me di cuenta que había horas que terminábamos tarde, ¿se acuerdan? Claro, esas horas debiésemos haberlas ocupado hoy día. Pero no se preocupen, vamos a ver una escritura donde aparezcan documentos, ya, para que ustedes puedan, donde salga el número del repertorio. Y vamos a ver la prueba también para que a ustedes se les haga un poquito más fácil. Y vamos a repasar las evaluaciones pasadas mañana, ¿les parece? De notaría, para el tema, para efectos de aquellos alumnos que les toque dar el examen. Les voy a soplar que las preguntas, la mayoría se repiten de las pruebas ya, no son preguntas nuevas, para que puedan ustedes estudiar de las evaluaciones. Hola Dani, buenas tardes. Ya voy a abrir acá para buscar una escritura. ¿Les gustaron los cursos, los 3 cursos? ¿Aprendieron? Sí, bueno, los cursos, profe. Buenas tardes. Sí, el material muy bueno, profesora. Qué bueno. Ahora que ya pasaron los 3 cursos, ¿en qué áreas les gustaría desempeñarse a ustedes? A mí en el asistente de notaría, me encanta esa parte. Sí, la verdad que es súper linda la parte del asistente notaría. Lo que pasa es que uno aprende harto el ver los 2 cursos de asistente de abogado y asistente de notaría. eh, Aprenden las dos partes, pues, las dos caras de la moneda. El hacer las escrituras en asistente de abogado y en poder revisar las escrituras en la parte de asistente de notaría. Sí, es que los cursos se complementan unos con otros. Yo soy abogada, pero venezolana, y me inscribí en los cursos para ver en profundidad la ley de acá y poder entender más y hacer una comparación. Y bueno, felizmente veo que la diferencia es semántica en algunos conceptos, algunas cositas por allí, pero de resto me parece es muy parecida, perdón, a la ley venezolana. Claro, los tiempos, los laxos y esas cosas son diferentes, pero sí entendí todo perfectamente por esa razón. Qué bueno. Como les digo, esta fecha es súper buena para que ustedes vayan a consultar sobre una pasantía o prepráctica o práctica en las notarías. ¿Por qué? Porque la gente se va de vacaciones, pues. Entonces, siempre las notarías funcionan igual. Entonces, siempre buscan personas para hacer los reemplazos de vacaciones. Lástima que trabajo de sol a sol y de enero a enero y no la hiciera. Sí, pues ese es el tema. Cuando uno ya trabaja, cuesta un poquito, ¿cierto? Yo cuando tuve que hacer mi práctica de abogado, tiré licencia médica, me acuerdo psiquiátrica, porque me pedían 6 meses gratis y la tuve que hacer así.
porque también tenía mi trabajo y si no, no me pagaban la práctica. Entonces no podía renunciar porque con qué iba a vivir, entonces es súper complejo como la parte de cuando uno termina un proceso y poder cerrar el ciclo, como se dice. Pero en el caso de ustedes, no sé si sería si buscaran una práctica, no sé, yo creo que sería conversable, o sea, no es como, en derecho, que exigen que la práctica sea gratuita. Yo cuando hice mi práctica de técnico jurídico me pagaron los pasajes, el almuerzo, y me daban un tipo sueldo, me acuerdo. Y también practicar sola, este curso igual les sirve como para practicar el tema del corretaje de propiedades, si quisieran, para asistir a los abogados de las notarías también. Tienes que buscar las páginas de estudiantes de derecho o de Facebook. Siempre ahí salen abogados que buscan asistentes jurídicos o asistentes de abogados. ¿Ustedes aprendieron a subir los escritos al Poder Judicial en el curso de asistente de abogado? Ay, yo no me acuerdo, profe, si nos explicaron eso. No, profe, no hicimos eso. Claro, eso es súper importante. Por ejemplo, eso en el curso de asistente de abogado deben saberlo sí o sí. De cuando uno va a pedir pega con un abogado, lo primero que le solicitan es que sepa más o menos manejar la página de la plataforma, la oficina judicial virtual. Mañana les voy a dar una pequeña clase de cómo subir ya los escritos para que más o menos tengan una noción. Igual estas clases van a quedar grabadas, entonces la van a poder ver para que los aprendan a subir. Pero es fundamental que Mm, sepas más o menos poder subir escritos o manejar qué escritos se pueden subir a la página, porque están los escritos de eh, fáciles, que se llaman como de subida fácil, que son escritos que ya vienen listos, que no necesitan ser patrocinados por abogados. Entonces esas son luquitas que cuando yo estudiaba lo aprendí a manejar bien, entonces cuando la gente no sabía, yo le decía, ya, yo te subo el escrito, no sé, de cambiar un domicilio. Ahora en el tema de los pagos de la AFP, son escritos fáciles que se suben en la página del Poder Judicial Virtual, entonces son cosas que deben manejar, no pueden no saberla, no yéndose de este curso por lo menos, de estos 3 cursos. Ay, qué bueno que nos diera mañana una charlita de eso, profe. Hola Dani, buenas tardes. Ya les voy a compartir una escritura ya para cerrar el tema de los libros, más o menos para que ustedes tengan la visión de cómo se inscriben en los repertorios, en las, en las escrituras. Y bueno, nos queda ahora, así que quizás lo podemos ver en un ratito más. Ahí vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Les voy a dejar de cancelar acá. Ya, para los alumnos que se vienen incorporando, nosotros acabamos de leer el módulo 4 que son los repertorios, los libros de una notaría o los registros que se llevan en una notaría. Son 4 hojas que yo les comentaba a sus compañeras que hoy vamos a terminar de ver esta materia y voy a habilitar la prueba el día de hoy. Vamos a hacer un repaso con las preguntas de la prueba para que ustedes más o menos tengan conocimiento que va a entrar y vamos a ver una escritura pública. Mañana vamos a conocer distintos ámbitos del curso de asistente abogado para que ustedes se vayan con esos conocimientos, como subir escrito en el Poder Judicial, buscar bases jurisprudenciales, y ahí les voy a crear un curso bien práctico, una clase bien práctica para mañana con eh, eh, materias que debiesen saber, ¿cierto?, cuando vayan a postular a un trabajo, que les van a preguntar sí o sí. Ya, ustedes me avisan si pueden ver la pantalla.
¿Ya pueden ver la escritura en la Sí, pantalla? señora. Sí, sí se ve. Sí, Sí se señor. ve. Certifico en el presente documento eléctrico. Este curso igual les sirve para postular a los conservadores de bienes raíces, archiveros judiciales. Profe, ¿y dónde se postula eso? No tienen que ir, tienen que Ah, ir. ¿verdad que usted Sí. nos dijo que hay que ir? Yo quería encender la pantalla, pero no sé por qué no está configurada en este computador nuevo la cámara. Espero poder ver si lo llevo mañana, que no sé, tienen que algo que configurar en el computador, que no me autoriza. No la ha activado, profe. Es que la activo, pero no me autoriza. Me dice que no sé, no está incorporada, no sé. En configuración. Claro, Yo esta la compré y yo misma le instalé todo. ¿verdad? Después me ayuda, me habla por interno. Sí, cuando empecé las clases con el celular y yo no, el celular no, le dije a mi esposo, cómprame un computador y me compró ese y yo misma le instalé todo el computador. Ay, qué buena. Ya, miren, acá tenemos lo que es una escritura pública cerrada. Esta es una compraventa o una cesión de derechos, porque se venden los derechos igual. Cuando yo vendo derechos, vendo yo partes o derechos que yo tengo sobre una propiedad. No vendo una propiedad íntegra, ¿ya? Sino que yo vendo cierto porcentaje que yo tengo de mi propiedad. Los conservadores de bienes raíces hoy en día permiten la venta de derechos completa. O sea, si yo tengo el 0,5 de derechos o acciones en una propiedad, yo tengo que vender los 0,5. Antes yo podía vender el 0,1, pero eso se creó una confusión gigante ya con respecto a las inscripciones, porque había muchos dueños por tan poco porcentaje de las propiedades, o sea, casi vivían hacinados. ¿Y por qué se permitía eso antes? Porque el bienes raíz de bienes nacionales permitía la regularización de los títulos por prescripción adquisitiva, ¿ya? Para yo poder adquirir esa propiedad teniendo un título que era la venta de estos derechos, o sea, esto que ustedes ven acá en la pantalla. Ustedes con este documento, ustedes comprobaban que doña Jacqueline me había vendido 0,5 de sus derechos. Y ella, por ejemplo, tenía el 0,10. Yo no me hacía dueña de la propiedad completa, pero yo a través de bienes nacionales presentaba esta escritura y otros requisitos más, y bienes nacionales me daba el título de dueña de esas propiedades. ¿Ya? Pero eso todo ha cambiado ahora. Incluso no se pueden adquirir por bienes nacionales las ventas entre familiares. Está súper complejo todo el tema de la regularización que ustedes también la vieron. Ustedes vieron la regularización de bienes nacionales, ¿se acuerdan de eso? El asistente jurídico. Entonces, estos son los títulos que nosotros usamos de antecedentes. Si nosotros no tenemos un título para regularizar por bienes nacionales, nosotros debiésemos acreditar los actos posesorios positivos, ¿ya? O sea, acreditar que yo estoy actuando como dueño, poner una plantita, regar, crear una casa, tener cuentas a mi nombre en ese domicilio. Pero como les digo, volviendo acá a la escritura, esto es una sesión de derechos para que ustedes puedan entender más o menos para cuál es la finalidad de poder vender derechos. Porque ustedes dirán, ¿por qué me vende sus derechos si yo no voy a ser dueño de la propiedad completa? O sea, soy dueño de todo con otras personas más. Creamos una sociedad o una comunidad. Y lo que me significa a mí es que yo pueda vender siempre mis derechos, no voy a poder vender la propiedad, aunque yo tenga cierto cercado mi parte de la propiedad, mi parte del terreno. 1.500 metros, por ejemplo, si hacemos la equivalencia a metro, de acciones a metro, la conversión de acciones a metro. Pero yo soy dueña de ese porcentaje, no voy a ser dueña del terreno, para que se entienda. Y acá, es la carátula de esta escritura, firmada en los Andes, ¿cierto? Y acá me dice más o menos la certificación. Cuando nosotros hablamos de que el notario debe certificar los actos o las escrituras públicas o un testamento, esta es la certificación.
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de la cesión de derechos otorgado el 30 de mayo de 2024, reproducido en las siguientes páginas. Ya. Y acá tenemos el número de repertorio de esta cesión de derechos. ¿Y cuál es el número de repertorio? El 1217-2024. Este es el número correlativo que yo les digo. Por ejemplo, este fue el número 1217. Tenemos el número después 1218 hasta que se termine el año 2024, se cierra este libro y pasamos al año 2025 y partimos de nuevo del 1 y así sucesivamente. ¿Me entienden? No es como el número de protocolo que debemos llegar a las 500 fojas solamente. Acá no. Terminando el año, vamos a terminar el número de repertorio. Y acá es súper importante la fecha. Por el día 6 de junio de 2024 teníamos este número de repertorio. Y por ejemplo, el día 6 de junio del 2024 podríamos haber terminado en el número de repertorio 1500, ¿me entienden? Para que se entienda que esto va cambiando según las tareas diarias. Va sumando un número, llega una escritura nueva, tenemos el 1218. Firmamos otra escritura nueva, 1219. Siempre el 2024 porque es el año. Llega otra escritura, vamos a sumar. Por ejemplo, acá si firmamos 10 escrituras en el mismo día, le sumamos acá, pues vamos a hacer 1227 escrituras. Para que se hagan una idea de este número correlativo. Y acá tenemos la firma electrónica del notario y tenemos los antecedentes. Él es notario suplente de la notaría de los Andes. Y la notaría se llama Marta Rivas, ya para que más o menos tengan una idea. Y acá nos dice que esta es una escritura pública, nos individualiza qué escritura pública nosotros estamos firmando, nosotros estipulamos que es una cesión de derechos. Si fuese una compraventa de un bien inmueble, nosotros estipularíamos que es una compraventa de un bien inmueble. Si esto fuera un contrato de prestación de servicio, nosotros estipularíamos que es un contrato de prestación de servicio. Este es el título más o menos del contrato que nosotros vamos a celebrar. Y acá tenemos los intervinientes, pues esta es una sucesión. Cordero Ruth, Susana, Georgina y otro. ¿Ya? ¿A quién vamos a vender? A doña Marta Castro. Y acá viene la individualización. Esta es una escritura cerrada, esta está enviada por parte de la asistente de notaría al abogado. Y acá se individualizan los intervinientes, acá está la certificación que siempre llevan las escrituras públicas por parte del notario, donde va la fecha, que dice en los Andes, República de Chile, a 30 de mayo del año 2024, ante mí, Carlos Gren Rodríguez, abogado, notario público de la provincia, bueno, de los Andes, ¿cierto? Suplente, la titular Marta Rivachur, según consta en decreto del primer juzgado de letra de los Andes, de fecha 23 de mayo del 2024, cuya copia autorizada se encuentra agregada en el número 20 al final de este protocolo. Con oficio en calle Esmeralda, número 417 de esta ciudad. Y aquí está la parte donde se individualiza el notario, ya cerrada la escritura, y después viene la parte de la comparecencia de la escritura pública, donde se van a individualizar los intervinientes. Y aquí van a haber dos intervinientes, don Fernando Fuentes y doña Susana. Don Fernando es el esposo de doña Susana. Doña Susana va a vender esta propiedad. Ya está casado en sociedad conyugal con don Fernando y don Fernando actúa en representación de doña Susana. ¿Por qué? Porque a pesar de que este bien lo adquirió doña Susana por una herencia de su madre, don Fernando, al estar casado en sociedad conyugal, administra los bienes, ¿cierto? De administrador de los bienes propios de la mujer. Así funciona esto. No es lo mismo que cuando estamos separados de bienes, ya que ahí yo no necesito autorización de nadie. Aunque, ojo, que ahora algunas notarías a mí me han pedido que sí autorice el esposo. No sé, han cambiado mucho los criterios. Eh, los, los, los notarios trabajan a criterio de ellos. Ya. Ya, ¿y por qué tiene que ver todo esto de la autorización de don Fernando y todo el tema de que el esposo y que administra los bienes de la sociedad conyugal? Porque en las épocas de Roma, ¿cierto? Se protegía mucho lo que era la propiedad, tenía un alto valor, muy importante.
Y entonces por eso se buscaba de que todos estos inmuebles que salían del patrimonio tuviese el consentimiento completo, ¿ya? Y don Fernando, al ser en este caso el esposo, el que administra los bienes de la sociedad conyugal, él responde, por ejemplo, como un buen padre de familia, por decirlo así. O sea, doña Susana siempre, mientras esté casada en sociedad conyugal, va a vivir bajo el alero de don Fernando. ¿Ya? Entonces ellos son los cedentes. Y después tenemos doña Marta Alejandra Castro, que es quien va a comprar. Chilena, dueña de casa. Cuando nosotros vamos a comprar, nosotros no nos interesa si somos, debemos estipular si somos casados o no somos casadas, pero no hay un perjuicio con una autorización para poder comprar si yo soy casada del esposo, ¿me entienden? Y ella es la cesionaria. Y acá tenemos las cláusulas, que son las cláusulas donde nosotros vamos a contar la historia del bien raíz, que va en la cláusula primera. ¿De dónde saco yo esta información de la cláusula primera, donde yo cuento la historia del bien raíz? De la copia de inscripción del bien inmueble. Y esta copia de inscripción yo la solicito en el conservador de bienes raíces donde está inscrito el inmueble. Y después ya nos vamos a las siguientes cláusulas, que es el negocio propiamente tal. Acá que don Fernando vende, cede y transfiere la totalidad de los derechos que a los cedentes los corresponden sobre el inmueble individualizado, en la cláusula primera. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que tanto en su calidad de administrador de los bienes propios de su cónyuge, como en su calidad de administrador de la sociedad también conyugal. Y entonces acá le vende cierto a doña Marta. Después tenemos el tercero, que es el precio. ¿Cómo se va a pactar el precio? Esto es súper importante. Y tenemos la cláusula cuarta, ya que dice que en virtud del presente contrato de compraventa de derechos, doña Marta Alejandra Castro Espejo se constituye en cesionaria. Y acá tenemos la cláusula quinta, que el cedente declara bajo juramento no tener la calidad de vendedor habitual, que es lo que yo les había dicho, que es la declaración jurada de que no es vendedor habitual para el concepto del pago de los impuestos por venta. Después la cláusula sexta, yo tengo la forma en que recibo el bien inmueble o en que yo vendo el bien inmueble. Si tiene gravámenes, etcétera, etcétera. Después la cláusula séptima, nosotros tenemos lo que es ya señalar un domicilio para fines de incumplimiento del acto del contrato. La cláusula octava dice que acá se va a conferir mandato especial a la parte cesionaria. Ya, esto fue en el caso de, esta es a la compradora. Y este mandato especial se otorga en el caso de que haya errores en la escritura por algún rechazo del conservador de bienes raíces y nosotros podamos modificar esta escritura sin que vayan todos los intervinientes que firmaron, ¿cierto?, anteriormente, para que se entienda. Y acá ya son las autorizaciones, ¿cierto?, de la venta. Y acá nosotros tenemos que pedir en todas las escrituras que el conservador de bienes raíces la inscriba, ¿ya? Para que se haga esta transferencia de derechos. Si nosotros no inscribimos en el conservador de bienes raíces, nosotros no vamos a ser dueños. No es oponible a las terceras personas. Las terceras personas no tienen cómo enterarse de que yo le compré estos derechos a doña Susana, ¿me entienden? Nosotros necesitamos inscribir en el conservador de bienes raíces, que es la institución que da publicidad y conserva la historia del bien inmueble o del bien raíz. Entonces, por eso todas las compraventas tienen dobles requisitos, que es que se haga a través de la compraventa, el contrato propiamente tal, se haga a través de una escritura pública y que posteriormente sea inscrita en el conservador de bienes raíces. O si no, no cumple los efectos. ¿Y cuál vendría siendo el efecto de una compraventa de un bien inmueble o una cesión de derechos? Que se transfiera, ¿cierto?, el dominio de los derechos o que se transfiera el dominio del bien inmueble. Y acá tenemos el pie de página que se llama y acá tenemos que don Fernando, firma don Fernando Ramos Fuentes Navarrete, ya firma doña Susana, ya que ellos son los esposos, y firma doña Marta. Y aquí el notario estipula los certificados.
¿Se acuerdan que nosotros vimos que cada acto debíamos nosotros probar? O si estoy casada con el certificado de matrimonio, etcétera, etcétera. Y aquí se acreditaron los siguientes certificados. Certificado de no deuda de alimentos de don Fernando Fuentes Navarrete. Servicio de Registro Civil e Identificación. De acá nos dice el folio del número de certificado. ¿Ya? Nos dice comprobante de no deuda de alimentos, identificación del consulado, RUN, etcétera, etcétera. Y acá nos señala esa cláusula. Ya, no todos las notarías pactan la cláusula de los alimentos de esta forma, ya. Uno pacta con que nosotros la pactamos en una de las cláusulas de la misma escritura. En el caso de que no haya pactada, los notarios la agregan. Y aquí está el certificado de no deuda de alimentos también de doña Susana y también de doña Marta, ya con todos sus detalles de los certificados. Muchas veces los certificados los sacan ustedes para comprobar de que no sea falsificado de las páginas del Servicio de Impuesto Interno. Aquí se comprueba el otro certificado de deudas de contribuciones de la tesorería, que también lo sacan ustedes, ya donde señala que la propiedad no tiene deudas de contribuciones. Ahora, en el caso de que la propiedad sí tuviese deudas de contribuciones, no se puede vender hasta que se paguen las deudas. Acuérdense que también las ventas o las escrituras públicas se cierran en el plazo de 60 días. Entonces, si yo no puedo cerrar si fuimos a firmar los tres intervinientes, y resulta que hay deuda de contribuciones, por ejemplo, yo tengo 59 días para poder eh, sanear y pagar esa deuda. Hasta ahí me permite la notaría que yo pueda firmar y que se pueda cerrar esta escritura. Si yo no cumplo con ese plazo, esta notaría no cumple los efectos para hacer una escritura pública y como ya tiene el número de repertorio, porque ya firmaron los intervinientes y el número de repertorio se agrega con la primera firma del primer interviniente que vaya, ¿cierto? Se escriben las observaciones nomás al ladito de donde se anotó el repertorio de que no cumplió con los requisitos de escritura pública. ¿Por qué? Porque no se pagó las deudas de contribución. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que ustedes se deben fijar en cuanto a las escrituras públicas, y así se ve una escritura pública cerrada, ya enviada y devuelta al abogado o el egresado de Derecho o el estudiante de Derecho, ¿cierto? Con tercer año, cuando es postulante vigente. Ahora les voy a mostrar eh, una certificación de servicio de impuesto interno que lo envía la asistente de notaría junto con la escritura pública. Profe, ¿no vamos a hacer break? Sí, en un ratito más. Ya. Vamos a terminar de ver esto y hacemos el break. Para que después revisemos la prueba y ya terminamos la clase. ¿Ya tienen dudas con respecto a la escritura pública que vimos recién? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a ver acá cómo responden los correos, ¿cierto? El notario. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora.
Ya, por ejemplo, Sí, acá don Carlos responde el correo donde me reenvía la escritura. La idea no te escriben nada, ¿ya? En el caso de que hayan observaciones solamente te escriben. Pero, por ejemplo, así se reenvía. Yo acá le escribí que yo le enviaba la escritura, ¿cierto? Y todo el tema. Me daba el horario de atención y me citaba de 9 a 3 para que los intervinientes autorizaran la firma. Y acá él me escribe, estimada, junto copia autorizada con firma electrónica avanzada de escritura de Cordero Castro y su respectivo formulario del Servicio de Impuesto Interno, con ambos proceder a inscribir en el conservador de bienes raíces. Atentamente, don Carlos, que es el notario. Y acá me envía, ¿lo pueden ver la declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces? Sí, 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 se ve. Ya, y esto es lo que emite el Servicio de Impuesto Interno para que se pueda inscribir. De acá ya nos señala de que esta propiedad está libre para poder inscribir. Y nos salen datos y antecedentes de la propiedad. Nos sale el nombre, ¿cierto? Donde está ubicado, el código de la comuna, el rol de avalúo fiscal que debe coincidir con el rol de que nosotros estipulamos también en la escritura de compra-venta de los derechos. Naturaleza de la escritura, lo que se busca es transferir el dominio. Ya, acá se hubiese sido transferir el dominio, pero por ejemplo acá es una compraventa. En otras veces se puede transferir el dominio por una cesión, una adjudicación o una sucesión por causa de muerte, ¿me entiendes? Aquí estipula el, el número de repertorio de la compraventa, la fecha en que se firmó la escritura pública, ya. Acá nos señala el monto de la enajenación y acá hace la conversión en UF. Exento o no grabado, sí. Dice que está exento al pago de impuestos, ya para que sea inscrito. Y acá nos salen los intervinientes con quiénes son los vendedores y los compradores, o sea, el cedente y el cesionario. Ya, y con esto nosotros llevamos e inscribimos en el conservador de bienes raíces. Y eso es todo, así funciona esto. Y así yo la envío. Por ejemplo, quedo atento a sus comentarios. Don Carlos, por ejemplo, quedo atento a sus comentarios. De antemano, muchas gracias. Su buena disposición. Bueno, y aquí le envío el formulario, ¿cierto? La sesión de derecho, la complementación en el caso de que hayan errores o multas. Pero es un tema súper sencillo. Y acá, por ejemplo, si hay errores, él nos corrige de cierta forma, nos ayuda con respecto a los errores que se ven reflejados en las escrituras. Así que eso, se entiende más o menos cuál es la figura o el trato en que se tiene el notario o la asistente de notaría con respecto a lo que es las escrituras públicas. Cuando yo le digo tiene que enviar la vuelta completa porque se envía a través de correos, es así, no es otra cosa que esto. Así se ve reflejado. ¿Se entiende? Súper claro. Perfecto. Y ahora nos vamos a dar un break y volvemos a las 8:30. Ok, profe.
Profe, No se escucha nada. eso veo que no se escucha. ¿De acá estoy? ¿Me escuchan? Así, profe. Ya. Vamos a revisar la evaluación de... ¿Esa cuál evaluación es, profe? Esta es la evaluación que tienen que hacer hoy día hasta mañana, ¿ya? Se va a cerrar el módulo Ah, 4. Del módulo 4 de los libros o los registros que se llevan en una notaría. Entonces, este orden cambia en las pruebas, pues no vayan a, no se vayan a confiar en poner uno falso y así sucesivamente. ajá. Entonces, existen solo dos libros notariales, el protocolo y el repertorio. Aquí dijimos que es falsa, sale acá que es falsa, pero ¿por qué? Falta un libro acá, ¿cuál Porque es? índice, Claro, el índice. ¿El índice no es un libro notarial? No, sí, ¿Es un libro notarial? es, Acuérdense, miren las preguntas. Miren, aprenden el orden de las preguntas. Dice la uno. ¿Existen solo dos libros notariales, el protocolo y el repertorio? y son tres. Son tres, ¿cierto? Es el O protocolo, sea, sí. el repertorio y el índice, ¿cierto? Falta Ajá, el índice acá. ajá. Y acá en la segunda pregunta dice, el índice no es un libro notarial, no es. Y es falso, porque si es un Es libro, falso porque sí es. ¿ya? Ahí están las trampitas, de leer bien. En los libros notariales solo se inscriben escrituras públicas. Esto Sí, es una pregunta generalizada, piénsenla bien. En los libros notariales solo se inscriben escrituras públicas. falso. ¿Por qué? Ay, espérate. Tenemos tres libros notariales, ¿cierto? El repertorio, el El protocolo repertorio. y el índice. En el repertorio solo inscribimos escrituras públicas, ¿cierto? En el Sí, índice señora. también, pero en el protocolo que inscribimos, Pero el protocolo se inscriben los que van a ser un instrumento público, por ejemplo, una compraventa, algo así, las un contrato de protocolizaciones de los arrendamiento. documentos privados. Exacto. Sí, muy bien. ¿Ven que tienen que entender las preguntas? Son pillas las preguntas. Y acá hay otra. ¿El libro de repertorio se debe cerrar todos los días? Sí, señora. Por sí. la fecha, ¿cierto, profe? Claro. Es que las preguntas de arriba son de materias que hemos visto en clases que yo las relaciono con el libro de repertorio, pero esta materia que nosotros estamos analizando ahora no están así como específicamente en el apunte de clase. Es para que ustedes puedan pensar y relacionar la materia que ya hemos visto, entendiéndose que este es el módulo final. Ya, entonces dijimos que el libro de repertorio se debe cerrar todos los días. ¿Cuál es el libro que no se cierra todos los días? El de donde van el de la escritura, el que cierra todos los días. El Ya, de, ay, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre. protocolizaciones. El de protocolización. Claro. Y aquí hay otra pregunta. Esta otra pregunta es capciosa. ¿El libro de índice solamente es privado? Falso, ¿Por qué? ¿Cuáles son los libros de índices que vimos? porque había uno privado y uno público. Exactamente. ¿El índice privado es importante para ciertos actos como los testamentos abiertos? El índice privado es importante para ¿Para qué ciertos actos. utilizábamos el índice privado? ¿Para los testamentos abiertos o los testamentos cerrados? Para Para los los, testamentos cerrados. Claro, para los testamentos cerrados, porque no se conocen las disposiciones, pues cierto, y solamente es para la conservación por parte del notario.
Por eso es falso. Los libros notariales se clasifican en el repertorio, protocolo e índice. En el repertorio, profe. Mira, escuche, los libros notariales se clasifican en el repertorio, Repertorio, protocolo e protocolo, índice. ¿Cuántos libros notariales vimos nosotros? 3. Ya, entonces acá están todos, pu. El Sí, repertorio, es el protocolo verdadero. y el índice. Y acá en la primera pregunta les cambio, ¿por cierto? Por eso es falso, Ajá. porque dice, aquí falta el índice en esta primera Arriba pregunta. falta uno y abajo están los 3. Claro, exactamente. El notario público tiene la obligación, el deber de reserva y confidencialidad de los actos realizados en la notaría. Verdadero, profe. Sí, es cierto. El índice privado, ya eso lo habíamos visto, que era falso. Los libros notariales se clasifican en repertorio, protocolo e índice, lo habíamos visto, ¿verdad? Me había faltado una recién. 9. En el caso de que el funcionario entorpezca la investigación, mira, me comí, o sea, puse una palabra de más, de que tengan la calidad de reservadas y o confidenciales, serán sancionados con responsabilidad disciplinaria. Piensen bien esta pregunta, se las expliqué si ustedes después escuchan la clase. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser sancionados con responsabilidad disciplinaria? El notario, Entonces, ¿por qué es falsa entonces, cierto? Porque el único que señores. puede ser castigado o sancionado con la responsabilidad disciplinaria es el notario y no los asistentes de notaría. Súper bien, Y toda la responsabilidad cae encima del notario. claro. Pero tiene esa trampita acá, que tampoco está en el apunte, pero yo se las hablé en la clase y le expliqué bien lo que era la responsabilidad disciplinaria ahora, en la clase de hoy día. Podríamos poner justificar las falsas, ¿no? Ya. 10. ¿El libro de índice es público y privado? Sí, profe. Exactamente. Y esa es la evaluación de hoy día. No es difícil, pero es capciosa porque es poquita materia, pero no por eso se tienen que confiar en las pruebas. Yo por eso los pillo siempre a los alumnos, porque se confían. Y al final esta prueba, si ustedes se dan cuenta, es mucho criterio jurídico y de relacionar mucho la materia. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Quién tiene dudas con las preguntas que hemos visto ahora de la evaluación que van a tener hoy a las 21 desde las 21 horas hasta mañana? No, todo claro, demasiado bien, profe, gracias. Ya, perfecto. Uy, sí, profe, explica súper bien. Ay, qué bueno, que les gusta. Bueno, lo importante es que ustedes aprendan y que posteriormente puedan, ¿cierto?, aplicar lo que se ha aprendido. Por lo menos en el curso de asistente de notaría no debiesen estar muy lejos de lo que es realmente el trabajo de un asistente de notaría, en la práctica, en las notarías. Ya, entonces ustedes revisan, yo les voy a subir las 3 clases hoy día, porque pues, estoy un poquito atrasada con su curso, para ser sincera. Como lo estoy cerrando y hay problemas de asistencia, para que ustedes les pido por favor, porque ustedes saben que también soy la encargada de la parte administrativa, ¿pues cierto? Entonces que revisen la asistencia en el curso que hicieron con la profe Tania, de asistente jurídico y asistente de abogado. Y las que tengan problema de inasistencia en esos cursos o que no esté la asistencia, me avisan con día de clase, po, ¿ya? Con la fecha y el día en que tengan problemas. Así que les voy a pedir por favor que me puedan ayudar con eso ustedes, ¿ya? Yo los míos no hay problema porque yo manejo la asistencia de ustedes, pero en el curso de la profe Tania estoy un poquito complicada con ese tema. Ahora, Ve, profe, entonces yo lo voy a revisar porque cuando yo estaba en la quimio, pues yo le avisaba a ella que no podía estar en clase porque estaba en quimio. Y entonces ella me dijo que lo ponía como excusa. claro, como presente justificado. Sí, sí, así lo ponía ella, pero fueron como 2 veces que falté por eso.
Dice Paula. Profesora, Me indican que está gracias. en prueba. Módulo 4, Paula. Ya, ¿quién me está hablando? Don Freddy, ¿no? ¿Quién me habló? Profe, yo ahora quiero hacerle una consulta. Estoy mirando acá donde dice módulo 4 prueba 1 y dice abrió 11 de octubre, cerró sábado 13 de octubre. Sí, esas fechas no las toman en cuenta, ya yo las tengo que habilitar ahora. La voy a habilitar Ah, un ya. ratito más y esas fechas son cuando se suben las pruebas. Ah, ok. Ya, para Ya, que no, si ustedes hicieron esa prueba por error, no se preocupen que yo les voy a dejar a todos habilitados para que la puedan hacer. ya, profe, gracias. Ya. Ya, mi estimadísimo estudiante, entonces yo voy a corregir las pruebas para tenerlas listas mañana. Ayúdenme con el tema de las asistencias del curso de la profe Tania, las que tengan problemas, ya. Ah, listo, profe, ya voy a mirar eso entonces de una Y vez. me avisan al WhatsApp y eso, pues estamos en contacto. Mañana las espero a las 19 horas y ahí yo les voy a preparar una clase súper práctica con temas Uy, imagínate, yo que mañana deben tengo un saber. masaje como estudio dando masaje. Pues me avísame. Ay, Pero no. yo no tengo un alambre. Con Ah, temas listo, profe. que deben saber más o menos del curso de asistente de abogado. ¿Ya? Bueno, ¿Y profe, cuándo va a subir muchas la gracias. prueba esa que revisamos ahora? Ahora a las 9. La voy a dejar lista ahora. ¿A la va a subir ahora? ¿Sí? Para que ustedes la puedan ver. Se las voy a dejar habilitadas desde hoy día a las 10 de la noche, ¿ya? Para que ustedes alcancen a ver el video, repasen, hasta mañana a las 12 de la noche, hasta las 3, hasta las 23:59, ¿ya? Ah, a la ahorita, mañana hasta la 12, ah, qué bueno. Sí, ya para que tengan ustedes esa Tiempo opción. de estudiar. Si alguien por algún motivo no puede hacer esta prueba hoy día, se les pasa el plazo, ya lo tendríamos que ver a la vuelta de las vacaciones. Si alguien por algún motivo no dio las pruebas que tenían con la profe Tania, también me tienen que hablar a mí. Ya todos los temas administrativos que sean personales de ustedes, ¿cierto? Que no afecten con el curso de notaría, también me los tienen que hacer saber, porque este es un curso que es de cierre. Y como les digo, yo trabajo en la parte administrativa de Proeduca, entonces no es de metida que quiero yo cambiar cosas, sino que es mi trabajo también, para que ustedes puedan revisar todo y dejemos todo listo mañana con respecto a sus situaciones personales. Así que les pido por favor que puedan verificar eso ustedes en su aula virtual. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ya. Que estén muy bien. Profe, y mañana el último plazo de poder ver esos temas igual porque después se van de vacaciones, ¿cierto? Tipo, vamos a estar 2 semanas de vacaciones y ya después sería el 6 de enero. Ya, El grupo profe, lo gracias. cierran el sábado, ¿cierto, profe? Mañana. Yo mañana entrego el curso, pero el curso lo cierran a partir del 6 de enero. Ahí a ustedes los van a citar a una reunión con el jefe, con mi jefe, que es el dueño del hotel, el gerente, ¿cierto? Y ahí a ustedes les van a dar todas las bases del cierre de curso. Les van a decir más o menos cuánto es el plazo en que se demora el certificado de notas, ¿cierto? En los promedios. Le van a informar por el mismo WhatsApp del curso quiénes son los que tienen que dar examen. El examen final cuenta más o menos como de 30 preguntas y va a toda la materia del curso, tanto notaría como asistente de abogado y asistente jurídico. Ah, es como que es una prueba como de los tres carreras juntas. De Así los es, 3 cursos en uno. así es. Son 3 cursos en uno, es una sola certificación. Ese examen solamente lo tienen que rendir aquellos alumnos que tengan una nota 5.9.4, porque el 5.9.5 lo van a aproximar a un 6. Los promedios, lo más probable es que a ustedes no les cuadre, porque se ingresan unas fórmulas donde calzan los promedios, ¿ya? Entonces, cuando ustedes buscan el promedio final, lo más probable es que no les cuadre, siempre pasa eso. Si ustedes lo quieren hacer manual, tienen que sumar todos los módulos y sacar un promedio por curso y después sumar los 3 cursos y dividirlo por 3, ¿ya? Esa es la forma en que pueden sacar su promedio manual para que más o menos tengan una idea de si van a tener que rendir exámenes o no. Todo lo que sea con ¿Y de cuánto respecto es el promedio más o menos, profe? a ¿De cuánto es el promedio más o menos? Hay de que sacar.
Ustedes tienen que sacar promedio 59.4.5 para eximirse el examen, Ya. de los 3 cursos. Profe, hola, disculpe, Romy por acá. Disculpe que andaba un poco más enferma que poco enferma. Por eso he estado como media desorientada con el curso y de verdad lo lamento harto porque es lo más importante que ya estamos a término. Yo anoche rendí 2 pruebas y esas notas, ¿cuándo estarán? ¿Cuándo las suben? Esas notas van a estar disponibles mañana, ya para que ustedes la puedan visualizar. Los promedios, como les digo, de vuelta de vacaciones. Ya, Ahí, y hoy día es la última prueba, ¿o no? hoy día, hasta mañana a las 12 de la noche, es la última prueba del módulo 4 y mañana también cierran las recuperativas a las 9 de la noche. Las recuperativas del Ah, módulo 2 y del módulo 3. ya, profe. ¿Ya? Muchas, muchas gracias. Profe, una consulta, buenas tardes, disculpe. La nota de la prueba de hoy, ¿la visualizamos finalizando o tenemos que esperar? No, esta la visualizan finalizando porque es de verdadero y falso. No es como las Listo, otras pruebas que iban en desarrollo. muchas gracias. Ya, las notas de las pruebas regulativas también van a estar mañana en la noche, así que no se preocupen. Antes que nos vamos de vacaciones, ustedes tendrían que visualizar sus notas. Por eso les digo que mañana pueden ver. Ahora, el cierre de curso, el tema de certificados de notas, de cierre de asistencias y certificación del título, eso lo van a ver de vuelta de las vacaciones, para que no quede duda y ustedes si, como van a silenciar los grupos, ustedes les puedan comunicar también a sus compañeros si son amigos, no sé, pues, no sé cómo funcionará Profe, usted. pero entonces no vamos a tener más contacto con usted. De vuelta de vacaciones, sí, pues, de vuelta de vacaciones tendríamos que tener Ah, contacto a aquellos que no rindieron la prueba 4. ya, profe, Profesora, excelente. profesora, disculpe, ¿las recuperativas es para todos o solamente para los que nunca presentaron las pruebas? Solamente para aquellos alumnos que nunca presentaron las pruebas. Sé que una alumna me habló en WhatsApp, pero yo no tomé mucha importancia ya porque estoy con todo el tema de los cierres de curso, pero sé que hay una alumna que me habló por alguna razón que yo les pido que me hable hoy día, que voy a estar trabajando en sus cursos. Todos aquellos que tengan problemas con evaluaciones me hablan hoy día, que voy a estar trabajando en sus cursos y mañana también, ¿ya? Ya, ok. Las notas del curso, de las personas que pusieron en el curso de asistente de módulo 2 se subieron las notas. Ya, yo les puse un 7 a todo en la prueba 2 me equivoqué. Ya no lo quise cambiar, lo dejé así. Pero subí los 2 puntos de la prueba del módulo, de la prueba 1 que eran las notas que tenían más bajas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya les había subido un punto a la prueba de que todavía han sacado la mayoría 6,3. ¿Se acuerdan? Ya les había subido el punto en la prueba 1, entonces por eso no les dio 7 en la prueba 1. Ya esa es la justificación. Pero la mayoría quedó con notas sobre 6,3. Y eran las clases prácticas que tuvimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Donde hubo exposiciones, preguntas, etcétera, etcétera. Doña Melina me tiene que hablar por la exposición que habló, que dio el día lunes de la transferencia de vehículos para ver qué notas vamos a subir. ¿Ya? Y eso, no sé si tienen más dudas, vean su situación. Profe, pero le hablo por el WhatsApp. Sí, hábleme por el WhatsApp, ¿ya? Ya, Eh, profe, Revisen gracias. sus situaciones particulares, los invito a eso para que quede todo bien y queden conforme con toda la parte administrativa también y la parte de conocimiento del curso. Ya lo ideal es que ustedes se puedan ir con de forma satisfactoria de este curso y no que se vayan con una frustración de que no se pudo arreglar alguna situación. Profesora, ¿hasta qué momento podemos nosotros ingresar y ver las clases grabadas? Mire, eso no, eso yo sé que hasta el momento en que ya rinden los exámenes finales. Ok, Ya, hasta esa instancia ustedes tienen la opción a las clases grabadas. Después entiendo que este sistema ya los elimina a ustedes, pero esas preguntas las pueden hacer con Yesenia después cuando ya les den la información del cierre de curso. Porque yo llego ya, hasta la instancia donde, hasta antes de la reunión, ya todo ese tema lo ve gerencia, ya no lo veo yo.
Todo el tema del examen lo ve gerencia y todo el tema de cierre de curso lo ve gerencia. Entonces yo necesito entregar todo este curso listo para que ellos ya calculen los promedios, la asistencia y envíen todos estos registros al CENSE para que los puedan acreditar, que cumplamos con todos los requisitos, ¿cierto?, que CENSE nos solicita para la acreditación. Entonces, por Muy eso bien. es un proceso esto. Bueno, al menos tenemos estas semanitas de diciembre para volver a ver con calma todas esas clases importantes. Claro, igual disfruten la Navidad, disfruten el Año Nuevo, descansen también, han estado 6 meses ahí con cursos que son también bien tediosos y que hay un esfuerzo también detrás, po, de estudio, sacrificio, dar tiempo en conectarse, dejar la familia de lado, los que tienen hijos, los que tienen esposo, trabajar y estudiar también es complicado, así que también tienen que disfrutarse a ustedes mismos, disfrutar estos momentos que son importantes con la familia, la Navidad que es súper linda, que es súper familiar, el Año Nuevo que es un poco más de celebración, de pasarlo bien. Entonces esas instancias también tienen que disfrutarlas, que no sea todo estudio. Pero también nos Así vemos ahí mañana para que nos despidamos ya formalmente del curso. Yo no tengo la cámara mala, pero no importa, puedo hablar. Pero bueno, mañana ya nos despedimos formalmente y terminamos con el curso de asistente notaría. Ya. bueno, Dios mediante, gracias de Bueno, antemano. profe, hasta mañana, que descanse. Muchas gracias, profe. Que descanse. Igual a ustedes. Chao, chao. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches.